Well, guys, I'm going to share my screen, so please tell me if you are watching my screen. Me confirma si están viendo mi pantalla. Sí, profe. Yes? Okay, thank you. Well, so this is the STT number 5 about me. And well, we have the day here and ¿qué pasó acá? Here we have the program. Entonces aquí tenemos como el resumen del tax number 4. Yes. Tax number 4, all about me. Sí, una vez más recordemos cuáles son las fechas. Tenemos hasta el 12 de noviembre, perdón, para la presentación correcta de esta tarea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 phases. And the phase number one is the ebook practice. Recordemos que estamos practicando en el ebook y debemos realizar ciertas actividades del ebook. Sí, debemos escoger uno de esos ejercicios, debemos desarrollarlo correctamente y debemos adjuntarlos en el foro. Muy importante que practiquemos, que participemos en el foro porque estas 2 últimas semanas he hecho la revisión y hemos tenido muy poca participación del foro. Entonces espero que todos los que estemos acá, los que nos encontramos aquí, ya hayamos realizado la participación y si no lo hemos realizado, que lo hagamos lo más pronto posible. Sí, incluso lo podemos tomar un tiempo ahorita finalizando la sesión para que cada uno haga la respectiva participación y adjunte una de las evidencias o una de las partes que debemos adjuntar ahí en el foro. So, in the phase 2, we have a student talking time. That is what we are doing. In the student talking time, we must participate in the 3 sections. ¿Sí? Si queremos obtener los puntajes completos, debemos participar en las 3 secciones. ¿Sí? The previous section was last week. It was on Thursday. Yes. And we talk about daily routines. Today is the second section, and we are going to talk about describe actions in progress. And the next section is going to be the next week. So if you want to get the whole points, si queremos obtener todos los puntos de esta parte del STT, debemos participar en los 3. Ya en un momento ahorita damos espacio para que tomemos las evidencias. Recuerden que debemos adjuntar ciertas evidencias referentes a la actividad que hagamos. So, in the phase number 4, entonces tenemos el video en la parte número 4. Recordemos one more time that in this part we are going to record a video where you talk about your personal information and your daily routine and support it by an image. Describe what people are doing and wearing. Keep in mind that the information you will use for your video will be the same as what you practice in stage 3. Recordemos, creo que me salté una fase. Sí. And the phase number 3, antes de hacer el video, recordemos que debemos hacer una pronunciation practice. In the phase 3. En la fase número 3 tenemos una practice with your tutor. Tenemos 2 opciones en esta parte. La primera parte es agendar una sesión con el tutor, en este caso conmigo. Previamente yo les he compartido a ustedes por acá por Teams, por el mensaje semanal que se les envía, el enlace para que ustedes programen las sesiones. De 4 fechas que tenemos, vamos al momento en 2, nos quedan 2 fechas más. Entonces, para que revisemos las fechas, revisemos los horarios y nos programemos a participar. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a corregir temas como la pronunciación, vamos a revisar el tema de la gramática, que el avance que usted lleve esté correcto, ¿sí? Y obviamente eso también nos dará un puntaje adicional en la tarea, en la entrega de la tarea final. Entonces, importantísimo que practiquemos. Ahora bien, si no tenemos quizás la disponibilidad de tiempo para programar la sesión, las sesiones son muy cortas, no son más de 10 minutos por cada uno, pero si no tenemos el tiempo, podemos, acá nos dice y nos dan una opción B, que es un audio recording. Yes, so you send me an audio and you record your voice and I will check that and I will give you feedback. ¿Sí? Entonces, grabamos nuestras voces, enviamos el audio ya sea por campus o ya sea por el foro, cualquiera de las dos. Yo les doy la retroalimentación y adjuntamos como una captura de pantalla en el trabajo final como evidencia de que sí participamos en la pronunciation practice.
Yes, that's very, very important. And that's necessary to do it because that stage give us like some extra points to do that. Yes, so it's very important that you presented it, que lo presentemos. Now, entonces una vez realicemos estos pasos, vamos a presentar el video. Como estábamos hablando, um, there are three necessary things to record your video. The first thing that you are going to record the video is about your personal presentation. You need to talk about yourself. Nosotros ya sabemos cómo hacer esto porque pues en la tarea pasada lo hicimos de manera escrita, but now we are going to do it orally. Yes, we are going to talk about personal information. The first thing. The second thing is about your daily routine. En la sesión anterior, en el STT anterior, perdón, nosotros vimos different vocabulary related to daily routine. So let's start the vocabulary and you are going to say that in the video. So personal information, daily routine, and finally we are going to describe people, what people doing and what the people wearing. Yes. Entonces, we are going to use an image. Vamos a utilizar una imagen. It can be a relative, your mother, father, sister, I don't know, whatever you want. And you are going to describe what is the person doing and what is the person wearing. ¿Qué está utilizando esa persona en prendas de vestir y qué acciones está haciendo? ¿Sí? So, entonces hay tres puntos que vamos a decir in the video. Personal presentation, daily routine, and describing people. Yes? Esa es la información que debe contener ese video. Yeah. And finally, the last stage is to do your self-reflection. That's the easiest part, es como la parte más fácil. Una vez hayamos cumplido entonces todos los puntos anteriores, vamos a decir, nos vamos a autoevaluar sobre cómo nos fue en el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Ahí tenemos en la guía el enlace para hacer la autoevaluación. Eso lo hacemos una vez terminemos todas las actividades anteriores y nos vamos a evaluar cómo nos fue o cómo consideramos que fue nuestro propio desarrollo en esta actividad. Okay, guys. So this is everything that we are going to do in the task number 4. All about me. I don't know, I don't know, guys, if probably do you have any question? No, everything is clear. Todo perfectamente claro. Yeah. Yes. Okay. Bueno, entonces ya que no tenemos preguntas, so let's continue with the topic for today. Today, guys, we are going to be talking about actions in progress. Basically, in the grammatical topic, it's present progressive or present continuous. Yes, I'm going to open this here. Yeah, I have here, this is a pretty presentation, and we are going to be talking about the present progressive. Yes, or the present continuous. I need your help. I need somebody that help me reading. Vamos a practicar aquí un poquito la lectura. And vamos a hablar acerca pues de este tema. So, let's start. Vamos a mirar por acá quiénes están. Let's practice. Vamos a practicar un poco. Entonces, let's start with Alfredo. Alfredo, could you please help me reading what you observe here in the screen? Okay, teacher. The present progressive is mainly used to express the idea that something is happening at the moment of speaking. Another use of the present continuous is to talk about future plans. Future plans. Okay, perfect. Thank you so much, Alfredo. That's very nice. So, Um, as you can observe, guys, here we have the present progressive. It's mainly used to express the idea that something is happening at the moment of the speaking. When we use the present progressive, it's because the action is happening in this moment. Yes, at the moment of the speaking. Or maybe another use of the present continuous is to talk about the future plans. When we have some ideas for the near future, we can use the present progressive. But let's imagine what are we doing in this moment. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros en este momento?
Yes, because base of the present progressive is something that is happening of the moment. So what is happening in this moment? ¿Qué podemos decir? What are we doing in this moment? ¿Qué estamos haciendo en este momento? In Spanish or English, you can do it. For example, Isabel. Isabel, what are you doing in this moment? No. Andre. Andre, what are you doing in this moment? Okay, Alfredo, tell us about what are you doing in this moment? Profesor, la acción que estamos haciendo en estos momentos sería, bueno, ya sea participando, sea leyendo o estudiando en general. Exactly, ahí tenemos muchos ejemplos. So we can say like we are studying, estamos estudiando. We are reading, estamos leyendo. We are even though we are listening. We are speaking, yes, we are talking. We are watching a computer. Yes, those are examples about the action that we are doing in this moment. Sí, son acciones que entonces podemos decir que estamos haciendo en este momento, right? Thank you very much. Now, let's continue here. So here we have some uses about how to use currently the present progressive. So let's try to read. Vamos a tratar de leer. Entonces, Angeli. Angeli, are you here? Profe, no puedo ver lo que dice. Dime, María. No ves en la pantalla? Ah, que no puedo ver lo que está atrás, lo que vamos a leer. Ah, ok, ok. Sorry. Ya, ahora sí. Bueno, Angeli no está. Angie's. Angie's is here. Sí está Angie's. Así no sepamos cómo pronunciarla correctamente, así no sepamos cómo decirla. La idea es que tratemos de practicar. Yes. Bueno, lady, please help us. Uses one present actions, two temporary actions, Mhm. three longer actions in progress, four future personal no sé, Arrangements. arrangements and Yes. plans, five tendencies and trends Tendencies and trends. tendencies and trends, is six irrat irritations or angers. Injured. Yeah, thank Angers. you so much. So basically, here we have the uses. So we use to talk about present actions, temporary actions, longer actions, future arrangement and plans, tendencies and trends, high rotation, and anger. So let's see one by one. The first use about present actions is when we talk about what is happening at the moment. Yes, basically what we already said, lo que acabamos de decir. What are we doing in this moment? So here we have two examples. We are spelling that word and he is making noise. Tenemos entonces dos ejemplos about a sentence that is commonly happening. We are spelling that word or he is making noise. That is the first use. The second use is about temporary actions. So in the temporary actions, let's say another volunteer, Camilo Andrés. Porque si que lo digo yo. Bueno, entonces.
Eh, María José, let's do it, please. Temporary action, Mhm. ¿verdad? Perfect. Yes. This tense is as use, us, es us, ¿verdad, profe? Use. Also use. Use for activity continuing only Continuing, yes. for a limited period of time. Period Time. of time. Muy bien. Perfect. Example, I am riding my bike to work because my car is broken. Nicole is working at Starbucks. Starbucks. Very good. Thank you so much, María José. So, another use of the present continuous is when we want to talk about temporary actions. Acciones temporary, yes, que sean como temporales, algo que vamos a hacer por un corto periodo de tiempo. For example, I am riding my bike to work because my car is broken. What are we doing in that sentence? ¿Qué estaremos diciendo entonces en esa oración? Que va para el Pero, trabajo en I am bicicleta. riding. Tenemos aquí el El- verbo central. Yes, riding. Yo voy, sí, yo voy en bicicleta para el trabajo. porque mi carro Yes. está dañado. Exactly. Entonces una acción temporal. Ujú. Entonces como que I'm riding my bike to work. Estoy manejando, montando en bicicleta al trabajo because my car is broken. Good. The second one. Nicole is working at a Starbucks. Nicole Nicole trabaja en está Starbucks. trabajando Está en trabajando. Starbucks. Muy bien. Recuerden que es diferente. Bueno, sería diferente la estructura si yo digo Nicole trabaja en Starbucks o decir Nicole está trabajando en Starbucks. Yes. Because we are making like a specific reference. Si hacemos una referencia en específica. When we use it's working. Yes. So let's take into account. Now, thank you. They use number 3. Longer actions in progress. So, any other volunteer or voluntario? Y vamos en Camilo Andrés Peña. No. Bueno, Edinson. Hi, teacher. How Estoy are you? trabajando yo. Estoy pendiente a la clase. Okay, Julio, perfect. Okay, Edinson. Hello, Edinson. Let's do it. 3. Longer activity in progress. Mhm. Well, well, all We also use, use we all use the present progress when we are in the middle in the middle of doing something time con time consuming. consuming. An Yes. example of such an activity is reading a book, Writing a book. saving money of a Mhm. student for an exam. Studying for an exam. Yes, very good. Examples, Edinson. Example, my dad is working hard to earn money. There are training to become soccer player. Soccer players. Yes, very good. Thank you so much. The third use that we have for the present continuous
It's when we talk about longer actions in progress. Yes, when we are doing things for a long period of time. Yes, entonces por un periodo de tiempo largo. Sí, acciones que están en proceso. Entonces nos daban acá ejemplos como writing a book, saving money, studying for the exam. Yes. Entonces, como son longer actions, acciones de tiempo que conllevan tiempo. So, in that case, it's possible to use this structure. My dad is working hard to earn money. What is the meaning of the sentence? My dad is working hard to earn money. These ones. Se cayó la llamada, se cayó la sesión. Hola. Disculpen, ¿ya dieron para tomar la evidencia para el trabajo? Aún no se ha tomado Se evidencia. cayó la sesión. Gracias por la Sí, información. sí, compañera, está presentando problemas. Hola chicos, ahí sí me escuchan bien. Sí, ya estoy volviendo a escuchar. Ah, listo, perfecto. Voy a volver a compartir por acá pantalla, me confirman si la ven. Sí, te está viendo. Yes. Okay, Yes. perfect. Thank you. So, people, I was telling you um, about the sentence. What is the meaning of the sentence? My dad is working hard to earn money. No sé si me habían contestado, but what is that sentence? My dad is working. What is working? Mi padre está trabajando duro para ganar dinero. Exactly. So this is a sentence that takes time. Nos lleva tiempo. Entonces, for that reason, it's possible to use the same structure, working. Good. Thank you, Juanita. And number two, they are training to become soccer players. Ellos están entrenando para jugar soccer, fútbol. Exactly, para llegar a ser
jugadores, soccer players. Mhm. Good. So, those actions are longer actions in progress. Yes, good. Let's see the use number 4 and the last one. We can use the present progressive when we want to talk about future personal arrangements and plans. So, let's ask to... No recuerden quién íbamos. Bajemos por aquí en... Ah, bueno, Julio creo que está trabajando. José. José Andrés, could you please help us reading? Yo le puedo hacer, profe. Okay, Luisa, please, thank you. Sometimes we uses the present progressive to show that the sometime is planned and will be done in the near future. Excellent. Examples, we are not going anywhere tomorrow. I am meeting Fernanda in the evening. He is flying to Rome in January. January. Mhm, In January. Enero. January. Thank you. Muy bien. So, another use of the present continuous is when we talk about future in a short period of time. Sometimes we use the present progressive to show that something is planned and will be done in the near future. Very important that it is used to near future, un futuro muy cercano. Yes, something that we have already planned, que nosotros ya sabemos que sí va a suceder. Yes, ya lo tenemos planeado. And it is in a near future, en un futuro muy cercano. Yes, good. For example, we are not going anywhere tomorrow. Yes, because in my mind, we have programmed that we are not going Profe, anywhere tomorrow. profe, Yes, sí, señor. qué pena que lo interrumpa. ¿Usted me puede explicar nuevamente el contenido de esta imagen? Que es que no entendí muy Yes, bien. Gracias. no problem, perfecto. Entonces, aquí en esta imagen nos dicen que uno de los usos es cuando vamos a hablar acerca del futuro. Un futuro, pero un futuro cercano, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos previamente un plan, ¿sí? Y lo vamos a decir. Entonces, pues utilizamos como la estructura del present continuous, que es la que tenemos aquí abajito, ¿sí? Entonces, cuando tú ya sabes qué vas a hacer, por ejemplo, mañana, o ya tienes un plan previo, entonces, pues lo puedes utilizar usando esta misma estructura, el ing, que ya vamos a mirar en profundidad la estructura. Sí, pero básicamente eso es lo que nos dice Anisa. Entonces, por ejemplo, we are not going anywhere tomorrow. Entonces, como yo digo, no voy a salir, no voy a ir a ningún lado mañana. Yes. Ya lo tengo planeado, es una acción al futuro, perfectamente puedo utilizar la estructura. ¿Ok? Example number 2. I am meeting Fernanda in the evening. Entonces, como que yo ya tengo un plan de que me voy a ver con Fernanda esta noche. Entonces yo digo, I am meeting Fernanda in the evening. Es un plan a futuro, es una acción a futuro que ya está planeada. Yes? Is that clear, Edinson? ¿Más claro? No, profesor, sí lo entiende. Sí. Gracias. Ah, ok, perfecto. Igual para todos, si en algún momento tienen dudas, preguntas, feel free to ask. Yes, podamos preguntar, que podamos decir que pues ese es el objetivo de que estemos acá. Listo. So the example number 3. He's flying to Rome in January. So this is another plan. He is flying to Rome in January. Entonces como que él va a viajar a Roma en enero. So that is a near future plan. And we can use this structure. Entonces podemos utilizar esta estructura. Bueno, entonces vamos a mirar un poco más de cerca the structure. ¿Sí? Entonces, tenemos unos usos más, pero no nos vamos a enfocar en mucha información, sino concrete information that we can get it easy. Así que podamos obtener como más fácil. Entonces,
tanto en Profe, español. Sí, dime. una pregunta. Ahí en los ejemplos, pues en el conocimiento que traemos de escuela y eso, Ujú, el ing, me acuerdo tanto que nos decía que era como decir ando, endo, ¿cierto? Pero entonces correcto. usted Ujú. en el ejemplo nos dice, ahorita en el de futuro, nos dice, él viajará a Roma o él estará viajando o él aquí Recuerde, Juanita, tengo esa confusión. sí, es muy importante tener en cuenta que no todas las traducciones son literal, ¿sí? Entonces, eso es uno de los puntos que nos dice acá. Efectivamente, siempre tenemos en nuestra mente que el ing, el ing es como el ando o el endo, viajando, corriendo, encontrando, ¿sí? Y pasaría lo mismo en el segundo ejemplo, cuando yo digo, I'm meeting Fernanda in the evening. Yo no digo como que me estoy encontrando con Fernanda esta noche. Digamos, en un contexto, nosotros en español, yo digo yo, me veré con Fernanda en la noche, ¿sí? Entonces, a pesar de que estoy utilizando esa estructura del ing, el significado me va a cambiar en el contexto en el que yo lo voy a utilizar, ¿sí? Y es Correcto. totalmente válido, no hay ningún problema, ¿sí? Y lo mismo en el ejemplo que tú nos dices, entonces, he is flying to Rome in January. Si lo llevamos a una traducción literal, como que él estaría volando a Roma en enero, o simplemente digo, él viajará a Roma en enero. Yes. Entonces, damos por entendido el contexto y pues no siempre vamos a tener como la traducción literal, pero es correcta la oración. Yes, Perfecto. good. Mm, bueno, aquí en esta parte les decía entonces, tanto en español como en inglés nosotros tenemos oraciones que son oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Yes? Affirmative, negative, interrogative sentence. The same structure, the same way. Yes, even in Spanish or even in English. So it happens the same in this structure. When we use the present progressive or the present continuous, that's necessary to take into account the rule. Yes, we have some structure. We have the subject, we have the verb to be, we have the verb and ing. This is like the specific structure to create a sentence. Entonces vamos a crear las oraciones que debemos tener en cuenta la organización, ¿sí? La forma gramatical, ya más estructurada. Entonces, tenemos aquí subject. Do you remember what a subject is? Si yo les hablo del subject, aquí estamos haciendo referencia. I, Sujeto, you, she, he, they, Excelente. we. Yes. Entonces al sujeto lo que nos dice entonces Alfredo, lo que es he, she, it, we, el you, el they. ¿Sí? O cuando tenemos entonces los nombres. Por ejemplo, acá nos dicen Molly, acá nos dicen Fernanda, my father, my brother, my sister. Yes. Those are the subjects. Ya tenemos el sujeto principal. Yes. Then we are going to use the verb to be. Do you remember what is the verb to be? Ya tenemos el sujeto, ahora el verb to be. ¿Cuál sería el verb to be? Is, are, and Um, yes, perfect. Basically, we have three. Is, are, am. ¿De qué depende el verb to be? It depends about the subject. Entonces, dependiendo del sujeto que yo estoy utilizando, depende el verb to be que yo voy a utilizar, ya sea el is, el are o el am, as you can observe here. For example, Molly is, Molly vendría siendo entonces she, el sujeto she de ella. Entonces, she is, Molly is. And we, nosotros, we are. Yes. Entonces, dependiendo del subject, así mismo va el verb to be. Tenemos esos dos. Now, according to this structure, they say that we use the verb, a second verb, with ing. Yes, we use the second verb with ing. For example, dance, study, dance, so we say dancing, ing, or study, we say studying, yes, ing. Now we have the complement.
Molly is dancing with my brother. O we are studying for the English exam. Entonces, básicamente tenemos hasta acá. One, two, three parts. One, two, three parts. And a complement. The subject, the verb to be, the verb with ing. Entonces el verbo con ing. Molly is dancing, we are studying. And the complement. To create the affirmative sentences. Yes, people? Is that clear? Claro, entonces hasta el momento. Yes. Sí, profe. Dudas, preguntas, no nos dé pena preguntar. Si es necesario, volvemos a explicar. That's no problem. No. Okay, let's continue. So this is the structure for the affirmative sentences. Now let's see the negative ones. Así como decimos las afirmativas, vamos a mirar las negativas. So the structure said that we use the subject, we use the verb to be, but this time we are going to use it negative. Yes, verb to be negative, plus the verb with ing. ¿Qué tenemos nuevo acá en la oración? The verb to be negative, esta estructura, nada más. ¿Por qué? Sería exactamente entonces igual que esta, pero con una diferencia, que obviamente debemos agregar the negative part. So here in the example we have he isn't joking, or I am not going to school tomorrow. Yes. So as you can observe, guys, the only thing that's necessary to put is the negative form. What is the negative of is? Isn't. Que podemos decir isn't, or we can say like is not. Am. Entonces, I am not. Esa es la única que no se puede abreviar. Yes, I am not. Queda así. Pero lo que es el isn't sí se puede abreviar. ¿Cuál sería la negación del are? Do you have any idea what is the negative form of are? So we can say are not, or we can say Are not or aren't. exactly, aren't. Muy bien. Asimismo, como nosotros utilizamos el isn't, we can use aren't. Ese mismo are que acabamos de ver en apostrophe T. ¿Sí? Entonces, básicamente lo mismo. Entonces, it is possible to use both. Podemos decir tanto is not, are not, or we can say like isn't or aren't. Yes? To create a negative sentence. Subject. The subject is here. Hawking Verb to or be joking. isn't or is. I am not going to school tomorrow. Ok, creo que alguien estaba leyendo los ejemplos. Thank you. Good. Exactly. He isn't or he is not joking. Yes, I'm not going to school tomorrow. Yes. And the complement. Yes, here we have the complement and the verb, as you can observe one more time, is used with ing. Joke, joking, ing, go, going, ing. Exactly the same. Now, and the final ones are like the interrogative sentences. Yes. So, what is different in this sentence, in this structure? What can you observe? ¿Qué podemos observar que es diferente now in this structure? Any idea? En el interrogativo siempre el verbo to be, por ejemplo, el I, el am, are o el is van al inicio de la palabra, al inicio de la oración. Después ya sigue el sujeto y lo que es el verbo y el complemento. Yes. Very good, Alfredo. Thank you so much. And that's correct. Yes. When we are going to create interrogative sentences, normally we switch the position of the verb to be. In the previous one, yes, we have subject and verb to be. But now, in these ones, we have verb to be plus subject, right?
the position changed. Is she, are you? Okay, so that's totally different. That only happens in the interrogative sentences because subject verb to be, subject verb to be, but now is verb to be subject. Yeah, we switch the position and we create a sentence. And the complement is exactly the same. The only thing that changed is the position, no more. Because the verb, as you can observe, the verb continue using ing. Eat, eating, meet, meeting. It's exactly the same. Good. Now let's read the examples. Here we have, is she eating my apple pie? Or are you meeting Ariana tomorrow? Good. So easy. Because we are creating questions. Ahora estamos haciendo preguntas. Estamos creando preguntas. Yes. Is she eating my apple pie? Are you meeting Ariana tomorrow? As you can observe, the verb eat uses ing, meet ing, and the complement. Good. And the structure continue the same. Y es así como utilizamos entonces estos tres momentos. Affirmative, negative, and interrogative, guys. Do you have any question? Probably. No? Everything is clear, no tenemos preguntas, dudas o inquietudes. Okay, people, if we don't have any question, it's time to take the first screen. Entonces ya sabemos cómo es la metodología. Activamos nuestras cámaras, tomamos la primera evidencia acá con el fondo que yo les tengo acá. Entonces, 2 minuticos para que lo realicemos. Puede ser la foto, puede ser el screen. Y esa es una de las evidencias que vamos a adjuntar entonces en nuestro trabajo final. Ya yo tomé como 5. Bueno, mejor. That's better. Bueno. So let's continue here. Pueden ir igualmente tomando la evidencia. Now let's practice. We are going to practice what we already worked today. So let's make a simple game. This is a simple game that we are going to do right now. Give me a moment. Oh, no, this is not a game. This is a video. So let's make a game, yeah. This is a game. We are going to watch this video. This is a conversation between Tony and Samantha. Vamos a ver acá. ¿Me confirman si escuchan? Sí, claro. Yes, perfect. So we are going to listen the conversation between Tony and Samantha. And we are going to take notes. We are going to write the action that you heard. Yes. For example, si ellos dicen like, I am working right now. See, so you take notes about what you heard. Everything that you heard. Todo lo que escuchamos. Yes. Tomamos nota. And then we are going to do another thing with that. So let's try to listen carefully. Hi, Samantha. Hi, Tony. What are you doing? I'm reading the newspaper. How about you? I'm shopping at the grocery store. What are you going to buy? I'm going to buy some groceries for dinner. I see. Sounds good. What is Poppy doing?
She's practicing violin in her room. What is Philip doing? He's playing with Fluffy. What about Junior? What is he doing? Junior's with me. He's watching TV and singing. I see. Hey, after shopping, I'm going to meet Janet for a coffee. Okay, no problem, Sam. Please take care of the kids. All right, did you get it? Or it's necessary to watch it again? Let's watch the video one more time. Yeah, one more time. Let's pay attention and let's take notes. Hi, Samantha. Hi, Tony. What are you doing? I'm reading the newspaper. How about you? I'm shopping at the grocery store. What are you going to buy? I'm going to buy some groceries for dinner. I see. Sounds good. What is Poppy doing? She's practicing violin in her room. What is Philip doing? He's playing with Fluffy. What about Junior? What is he doing? Junior's with me. He's watching TV and singing. I see. Hey, after shopping, I'm going to meet Janet for a coffee. Okay, no problem, Sam. Please take care of the kids. So people, now, who wants to tell us what did you hear from the video? Raise your hand or participate about what actions did you hear. ¿Qué acciones escuchamos? La señora está de shopping, está de compras. Okay. La She's niña está buying. jugando. Let's try to La say that niña in está... English, Juanita. ¿Cómo es? Profe, es que El son niño dos Junior, corticas. el niño Junior, si no estoy mal, está viendo televisión. Watching Se TV. ve con el He is papá. watching TV. Yes. La niña Good. está playing en la habitación, in the room, She is playing in the room. Good. in the room. No What entendí lo de la else? cena o el té. En la After. cena, la cena. Eso fue I lo que... didn't. Lo vemos una vez más. Okay, but wait first. What about the other people? Los demás. No, no more volunteers. Edinson, what you heard? No, profe, en esta conversación si no entendí fue nada. No. Okay. Let's try to listen again one more time. The last time. Hi, Samantha. Hi, Tony. What are you doing? I'm reading the newspaper. How about you? I'm shopping at the grocery store. What are you going to buy? I'm going to buy some groceries for dinner. I see. Sounds good. What is Poppy doing? She's practicing violin in her room. What is Philip doing? He's playing with Fluffy. What about Junior? What is he doing? Junior's with me. He's watching TV and singing. I see. Hey, after shopping, I'm going to meet Janet for a coffee. Okay, no problem, Sam. Please take care of the kids. All right. Any other comment? Any other action from the video?
There we have like playing, like practicing violin. Writing, creo que leyendo. All right. Yes. Taking care. Taking care. Uh, going drinking coffee. I think that is the other one. Yes. So those are actions that we can use in this structure because they are describing what is doing at the moment. So, in the phone call, they are describing the action. Entonces están describiendo las acciones que están haciendo en este momento. Por eso, eh, yo les preguntaba, what are we doing in this moment? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Because we can use the same structure to create the sentence or the actions that we are doing in this moment. For example, we are talking, we are speaking, we are learning, we are studying. Yes, there are many examples that we can say to describe the actions that we are doing in this moment. Okay, let's make another game. I have here another one. Oh, sorry. Here we have. That is very easy. We are going to organize the sentence. For example, here we have she to be at home today. Tenemos wash, are, washes, washing, or is. What is the correct structure? Are, Okay, she, tenemos she, are. are, ¿Seguros? Is. Is, profe. Is. Exactly. Recordemos en lo que es el pronombre he, she, it, utilizamos el is. She is, Washing. he is, it is. And the verb watching Washing. because ing. Yes, she is watching to be at home today. Excellent. Very good. Now, my brothers, two, plural, is or are. Are. are, Excellent. Ahorita sí utilizamos el are because we are talking in plural. My brothers are studying, studies, studying or studying for their final exam. ¿Cuál de los dos sería? El último, profe. Okay, yes, El último, because profe. that's correct. Yeah, my brothers are. Now the doctor. The doctor up on patients at the hospital. So the doctor is or are? Is. Is. Excellent. is, Because it's only Is. one, the doctor is. Now checking up on patients at the hospital. So what is the correct checking, one? Checking. Checking. Yes, because Checking. that's the one that have ing, checking. Good. The wine is are so hard. Which one is the correct one? The wine is or are? are, Sure? ¿Seguros? Profe, ¿qué es wine? Any idea? blow. Well, blowing because I have ing, but what is wine? A ver, ¿quién tiene idea? No sé qué es wine. El Asumo que es It's like air. ¿Asumes que es que? viento. Excellent. porque si les Yeah. dan por viento. Yes. That's correct. So for that reason, it's only one.
It's blowing so hard. Good. Now, my homework for tomorrow. I am I doing. do, or I am. All right, very good. I am doing. I am doing my homework for tomorrow. This is a plan, so it's possible to use that structure. The policeman. Okay, aquí tenemos dos. Vamos a organizarlo. The policeman, the guy who on the phone over there. So the policeman is or are. Is. Is. It's a good. Okay. Investing, talking, investigating, investigate are. The policeman is. ¿Cuál sería la opción correcta? No. Bueno, dos cositas. Sí, Recuerden, Eric. chicos, que policeman está Porque, en talking or investigating. Perdón, está aquí es investigating. As- Aquí no podríamos decir is, porque el is vendría acá. Porque recuerden que policeman con la E hace referencia al plural. ¿Sí? Plural. Plural. Exactly. Si fuera solo uno, diría policeman con A. Yes? Ah, So that's different. So la the policía policemen are Are. who is, yes. Aquí sería talking tal on the phone cual. over there. The policemen are, porque es plural, investigate. Entonces aquí tenemos una sola oración donde tenemos two sentences that are using ing, like investigating y like talking. Yes, the policemen are investigating the guy who is talking on the phone over there. Yes. Entonces, tenemos dos acciones que están sucediendo en un mismo momento. Por eso utilizamos the same sentences. Yes. Good. Let's see this one. The dog in the ocean next to the man who. Entonces, the dog. Dog is or are. ¿Cuál de los dos utilizaríamos para el dog? Is. The dog is, yes. Swimming, fishes, fishing, or swimming. Tenemos dos swimming y tenemos fishing. swimming. Okay, swimming. Swimming. The dog is swimming in the ocean next to the man who. En el océano. Los hombres, recuerden, otra vez tenemos el men, no es man, sino men, entonces plural. Por tanto, sería who are fishing. Yes, estarían pescando. Very nice. So, guys, let's stop here. I'm going to share with you these links that you can practice. If you want, there are like different exercises that you can do. Even in the presentation, here in the presentation that it was showing to you, there is a song, yes, that you can practice. Don't Stop Me Now. It's a song from Queen. Here you have the lyrics. You can practice it. You can read it, yes, and you can observe what are the sentences of the verbs that are in present continuous, yes. So like are different games that you can do to practice a little bit more the topic, yes. Entonces ya se los compartiré también acá por Teams para que las personas que quieran, if you want, you can use it, yes. So people, any question, preguntas, dudas o inquietudes? No? So if we don't have any other question, let's take the second screen. Vamos a tomar la segunda evidencia entonces en este momento mientras yo les comparto por acá el enlace.
con los enlaces. Ya sabemos, el proceso es el mismo. Listo, chicos. Entonces, les compartiré por aquí la presentación también para que la tengan ahí, si la quieren estudiar. And so, people, si no tenemos entonces dudas, preguntas, inquietudes, that's all about today. Espero todo haya quedado perfectamente claro. This is a new topic that you can use it. Basándonos en esto, entonces podemos ya describir cuando mostremos la imagen qué está haciendo esa persona. Podemos incluso agregar información que no se vea en la imagen, como que él está pensando, él está haciendo la tarea, o ella está cocinando, si es alguien en la cocina, o está comprando ropa así, porque la idea es que utilicemos el speaking, que podamos hablar mucho, pues utilizando esta estructura que acabamos de ver el día de hoy. ¿Listo? Con eso tenemos un avance más para nuestro video final. ¿Listo? Alfredo, tell us, cuéntame. Tienes el micrófono apagado si estás hablando. Profe, disculpe que no me dio tiempo, no tenía los permisos de la aplicación. Si la puede colocar nuevamente la imagen para tomar la captura. Claro que sí. Acá. Listo, chicos. Entonces, recuerden que ahí en el grupo de Teams también está el enlace para que ustedes agenden las fechas que tenemos para la práctica. Listo. Profe, yo no estoy en el Eh, grupo de Teams. no, imagínate, ya llevamos, yo por ahí les publico también todo. Dame un segundo. ¿Cómo es que es esto acá? Dame un Por segundo. dos, profe, tampoco estoy en ese grupo. Y les voy a compartir el enlace, tener el vínculo de canal. Yo tampoco estoy en el grupo de Team, profe. Silvia, ¿sí? Por lo que veo somos varios. Sí. Profe, yo tampoco estoy en ese Sí, todos somos grupo. varios. Bueno, creo que a Silvia ya se le envié por mensaje, pero les envié el enlace para que se unan. ¿Quién más me dijo? ¿Jonis? Vamos a alzar Yo, la profe, manito. Silvia Cambar, Silvia, no, ya te lo tampoco envié Yo, por estoy en profe, el grupo mensaje. de Dariani. Team. Vamos a alzar la manito para yo tenerlos aquí en cuenta y enviarles el enlace de una vez, por favor. Entonces aquí nos da la opción de participar y yo de una vez les envío el enlace. Bueno, chicos, los demás, eh, si no tenemos dudas, preguntas o inquietudes, podemos entonces continuar pues haciendo la participación en el foro, ya que están acá, ya que tengan tiempo eh, y puedan avanzar en esa parte. Listo, muchísimas gracias. Thank you so much for being here today. Thank you for your participation and we will see you the next week. Nos veríamos entonces la próxima semana ya en nuestro último encuentro. Listo. Los que tengan dudas, preguntas y comentarios, y se pueden quedar acá eh, para resolverles Este cualquier duda tutorial, que tengan. Dime. la asistencia la mandó. Ya la voy a postear también en el grupo. Apenas agregué a todos acá. Profe, buenos días. Una Hello. pregunta. Yo levanté la mano no porque no esté en el grupo, sino porque tengo una inquietud. En cuanto a lo de la pronunciación, usted agendó, ¿cierto? Dice que en la primera semana de noviembre. ¿Pero se refiere a todos los días o hay un día en especial de esa semana? No. Voy a aprovechar que... Ah, no, ya no está compartiendo mi pantalla. Les voy a mostrar por acá. Yo a ustedes les envié este formulario.
Ah, bueno, les escribí incluso también hace poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Acá, yo a ustedes les compartí este enlace. Entonces, en este enlace lo copiamos, lo pegamos y acá nos aparecen las fechas, el día y la hora, aquí en la partecita de arriba. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el día 1, que fue el 19 de octubre, tuvimos solamente una compañera. En el día 2, nadie asistió, que fue el 21, que fue el lunes que pasó. Tenemos un día 3, que fue el miércoles, tampoco nadie estaba y nos queda entonces la última fecha, que es el 2 de noviembre. Hasta el momento tenemos estos 4 compañeros. Es el 2 de noviembre de 10:30 a 11:30, ¿sí? Entonces, para que agendemos en esto, voy a ver si habilito una fecha extra antes de que se acabe pues, la tarea, para que tengamos ahí como una opción más para poder practicar. ¿Listo? Entonces, Le aquí agradezco está el esa, profe, enlace. porque parece que vemos varios que no nos hemos inscrito y los cupos se están Ujú, acabando. exacto. Entonces es importante, voy a abrir otra fecha para que aquí les dejo el enlace, les dejo la fecha y la hora. ¿Listo? Entonces es importantísimo que agendemos también, porque recuerden que eso también tiene un puntaje en la nota de ese trabajo. Por En- favor, profe, nos agrega al grupo para que nos lleguen los links. las voy a publicar. Dame una pregunta. La práctica del 2 de noviembre no se cruza con el último Stt. Ese lo arrancamos a las 10:30. No, ese último sitio es mucho, es de vocabulario, es súper rápido. Entonces ahí como que empatamos de una vez y aprovechemos los que queremos quedarnos ese día de una vez ahí también. No hay problema. Mm, listo, entonces, Camilo, voy a mirar los que están aquí en turno para ver si es el enlace o si tienen alguna otra pregunta. Por aquí está Camilo. Para que nos agregue al grupo, profe, para el chat, para que nos lleguen los links para agendarnos. José, yo te envié, ya te envié por mensaje interno, revisa los mensajes, que ahí ya te envié el enlace. Bueno. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto, José. Camilo tiene esta de la mano, no sé, Camilo Andrés. Profe, mire, era para ingresar al grupo, pero ya te me envió el link. Ah, listo, perfecto. Ladies, Gracias. Ladies, contigo no puedo enviártelo porque, miramos a ver, no. José Jam, mm, Darjanis, allá. Sí, profe, yo le iba a preguntar sobre el respecto a las imágenes que hay que hacer en el video, que hay que colocar, porque ya yo hice, digamos, mi enunciado. Entonces Ujú. no entiendo un poco como, porque creo que también hay que especificar, digamos, lo que tiene puesto, de pronto el color. ¿Eso va incluido en el texto o eso ya lo puedo hacer aparte? No, eso lo puedes decir oralmente. No hay problema. No puedes hacer aparte, oralmente. Que Ok, describas en la misma imagen que muestras que está utilizando la persona. ¿Listo? listo, profe. Vale, con gusto. Alfredo. Ya ahí, de todos modos, yo también le escribí a su chat para lo de que me envíe el enlace. Del grupo de Teams. Sí, Ya te lo envío por acá. Ay, no, ese es otro enlace. ¿Y la asistencia? ¿No hay asistencia? Sí, tenemos las evidencias y igual ya apenas estén todos aquí en el grupo de Teams, se las comparto. Listo, Alfredo, ya te lo envío. Profe, ingréseme a mí también al grupo, por favor. Agradezco. ¿Quién dijo? María Claudia. Sí, Es que me señor. salen muchos acá y no sé. Bueno, si ustedes ven en mi pantalla, Profe Yoli creo que Julia, algunos.
Ya Johnny Julio se lo mandó, profe. Revisen los mensajes. Cuando no estamos con correo institucional y accedemos a la reunión, no me permite enviarles mensajes. Entonces, por ejemplo, acá lo que es Ladies y María Claudia no me deja, porque me aparecen externos. Entonces, necesito que por favor me envíen un mensaje para poder enviárselos. ¿Listo? Porque no me permite enviárselos por este medio. Incluso si lo envío como mensaje aquí, no creo que, no sé si los puedan ver. Pues esos mensajes no están llegando. Sí, sí, como entran por mensaje, con un correo diferente al institucional, entonces por eso no permite que yo les pueda enviar mensajes. Entonces vamos a hacer una cosa. Y me voy a quedar solamente con los que no estén en el grupo de WhatsApp, los demás entonces ya podemos salir. Muchísimas gracias y nos veríamos entonces la próxima semana. Listo. Thank you so much. Muy bien. Bye bye. Take care. José, ¿no te apareció el enlace? No, ¿No? Sí, porque a ti sí te lo envié. Ya te lo revisa, por favor, porque ya te lo envié. Eh, David. David ¿al, tampoco está en el grupo. al interno o al institucional? Al interno. Aquí por Teams, a este mismo chat, digámoslo así, a este mismo Teams. No, por eso, porque es que Y mira, si yo reviso acá los mensajes, aquí me aparece que ya te lo envié, mira. Angeli, Lorena, ese ahorita se los comparto cuando estén todos en el grupo de Teams, para que todos lo reciban. ¿Quién más? José, ¿te apareció el fin del enlace o no? no. Revisa los mensajes, por favor. Porque pues a todos se los envié por interno. Bueno, hagamos otra cosa. Es que este chat me dice que está desactualizado. Tenemos problemas para cargarlo. Mm, entonces hagamos una cosa. Les voy a compartir aquí my number para que ustedes me Aquí escriban entonces aparece. y yo se los Ya, comparto. Entonces, sí, sí, ya, sí, señor. primero me envían la solicitud y yo los acepto. Entonces pueda que les aparezca de una. A las personas que no les aparece para enviar el mensaje, entonces por favor me escriben aquí y yo les comparto entonces el enlace. ¿Listo? Unirse del grupo uno a Sí, uno. y yo ya los voy a aceptar. Listo, por aquí me han llegado algunos. Y los que no, entonces por favor me escriben acá al WhatsApp y yo les envío el enlace. Listo. Los que no les puedo enviar mensaje. Listo, chicos.
Entonces, muchísimas gracias. Voy a estar esperando a que me envíen los mensajes para compartirles.